Lo que es preocupante es, vamos a ver a qué nivel hay un faltante de sangre en el Uruguay, en toda la República, ¿no? La necesidad de transfundir sangre a personas que lo necesitan. Habitualmente, fuera de lo que es un contexto de pandemia, uno cuando se va a operar, ¿no? Se pide sangre. Que sus ¿Por familiares... qué ha parado todos esos pedidos? Antes se daba mucho más, se pide sangre para la Me persona. parece que es voluntario, no es obligatorio. Pero se acuerda que antes había avisos de televisión donde se Había, pedía, ¿no? sí, familiares que pedían por la donación de sangre por un familiar que se iba a operar, pero en realidad a vos no te pueden obligar. Si vos no, o sea, a un paciente no van a dejar de operarlo porque no tuvo la Uno cuota de pensaba donación. eso, pobre, no lo van a operar si no donamos. Esto ¿no? es por solidaridad, claramente, ¿no? Son 40.000 personas al año que necesitan algún tipo de transfunción para asegurar el flujo y la atención. Se estima que debe haber entre 400 y 450 donantes diarios, ¿tá? Cifra que dista mucho de la actual. Y desde el comienzo de la pandemia se han suspendido entre 45.000 y 50.000 intervenciones quirúrgicas. Sí, también antes de la pandemia, esto es un número que bueno, llama la atención, donaban sangre más de 95.000 personas por año y bueno, hoy ha bajado bastante. ¿Qué moviliza hoy a las personas a donar sangre? En los Estados Unidos se paga, por ejemplo, ¿no? Acá obviamente es solidario. Bueno, yo no sé, no tengo claro si en el banco de sangre, si fuera de la solicitud, si vos vas y donás sangre, te lo pagan. La verdad que no lo sé. Sí, habría que preguntarlo. Lo cierto es que Uruguay tiene... No te pagan. No. Uruguay tiene un sistema por el cual los bancos públicos o privados solicitan también la donación al SNS o al Hemocentro de Maldonado, y ahora le vamos a consultar a nuestro invitado seguro toda esta información. Muy bien, estamos en línea allí vía Zoom para conversar con el oftalmólogo del Sindicato Anestésico Quirúrgico, el doctor Martín Sánchez. A ver si lo vemos y también lo podemos escuchar a Martín para preguntarle qué tan así es este panorama, si efectivamente estamos en un momento de escasez límite y hasta cuándo se puede sostener el sistema. Cuéntenos, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Todo Gracias bien. por la invitación. Le preguntábamos eso, ¿no? Si efectivamente es una situación dramática, extrema, límite. No, creo que la situación es como está pasando todo con esto de la pandemia a nivel sanitario. Porque como ustedes estaban comentando, acá en Uruguay la donación es voluntaria, no es como decía que en otros países se paga y eso, acá no. Sí se da el día libre para ir a donar sangre, esa es la reglamentación. Legalmente no se puede pagar por la sangre, ¿no? Digo legalmente, todos sabemos que a veces, bueno, pero en fin. Entonces, claro, la gran fuente de obtención de sangre es la donación voluntaria, que normalmente se hace a través de las cirugías. Como se decía ahí anteriormente, cuando una persona ingresa para ser operada, siempre se le piden los donantes. Eso no implica que se suspenda la cirugía si no llega a la cantidad de donantes, ¿verdad? Al caer las cirugías, que como tú decías, hay más de 50.000 cirugías postergadas, que no es por el tema de la sangre, ¿no? Es postergada por el tema sanitario. También ha bajado la cantidad de gente que ha ido a donar, porque bueno, ya no lo moviliza ese tema de, como decía doña María o don José, que tenían que operarse, que avisando a la familia que tenía que llevar donantes. Eso ha llevado que, bueno, el capital o volumen de sanguíneo disminuya. Si bien los números que manejan la hemoterapia es hasta un 60-70% de lo que tiene que ver con cirugías. Hay un pool de pacientes que no son por cirugías, que esos son los que siguen el día a día precisando sangre, ¿verdad? Claro, ¿de cuánto es el faltante? ¿Está cuantificado? No, a ver, no, eso quizás habría que preguntárselo bien a la gente de hemoterapia, que son los que normalmente llevan todas las cifras, ¿verdad? Nosotros no podemos decirlo. Sí podemos decir que en algunas situaciones puntuales se ha podido constatar de que, bueno, no digo que haya faltado ni que se hayan tenido que suspender, por ejemplo, cirugías o que hayan pacientes no hayan recibido sangre, pero no tenemos un pool de reserva como se tiene habitualmente, ¿verdad? Entonces eso hace que a veces uno tenga que tener más cuidado a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en la parte quirúrgica, con algunas cirugías de urgencia, que esas se siguen haciendo, que pueden requerir sangre, o cirugías cardíacas o oncológicas, que a veces, bueno, tenga que uno pensar un poquito que, bueno, en vez de hacerla hoy, la tengo que hacer mañana para darle tiempo al banco de sangre a conseguirla, ¿verdad? Conseguirla o reabastecerse.
Claro. Recordemos que en la normativa todos están conectados entre sí, o sea que cuando uno dona sangre en un lugar no necesariamente se usa en ese centro, puede ir a otro. Pero eso no es automático, a veces se requiere hasta de unas horas o de un día para su traslado, ¿verdad? Eso que decías previamente es importante porque habían versiones de prensa que salieron en estos días que a raíz de la faltante de sangre no se estaba pudiendo operar y justamente ayer ACE sacó un comunicado desmintiendo de alguna manera esto y que sí se están pudiendo hacer las operaciones y que bueno, que desmentían tajantemente esa versión. ¿Cuál es la realidad para ustedes? ¿Qué es lo que viven en el día a día? Y esos atrasos a los que hacías referencia, ¿de cuántos días son? No, a ver, que nosotros en el sindicato nos consta de que hayan habido suspensión de cirugías así como una norma o una regla, no ha pasado. Bien. Puede sí suceder quizás algún caso puntual, que a ver, también muchas veces lo ha pasado y no trasciende en la prensa fuera de la pandemia. Claro. Por lo que yo te decía, muchas veces sucede una urgencia, una emergencia, yo estoy en un centro asistencial X, no importa, y en ese momento el banco de sangre no tiene el stock suficiente para garantizar. A ver, si es una urgencia, una emergencia, lo tengo que hacer. Y ahí se buscan los mecanismos, pero a veces puede ser lo que nosotros llamamos una urgencia diferida, que no tiene por qué ser operable ya, se puede postergar, y bueno, ahí el banco de sangre de esa institución sale a recabar o a buscar la sangre, ¿verdad? Lo que sucede muchas veces es que por ahí un lugar, yo estoy acá en Montevideo es mucho más fácil conseguirlo por las distancias, porque si yo estoy en un centro asistencial, llamo rápidamente a otro y estamos hablando a veces de media hora, una hora de distancia o mucho menos. El problema puede darse en algunas localidades del interior, de que si yo estoy en ese lugar, porque hay un solo banco de sangre, no hay, tenga que pedirle a un departamento o a Montevideo y pueda demorar más horas. Repito, acá, desde que estamos en la pandemia, como norma no se han registrado, por lo menos en la parte quirúrgica, ninguna suspensión de cirugía por faltante de sangre. Pudo sí haber pasado algún caso aislado que por no tener la suficiente o por la previsión se hayan demorado o postergado a lo máximo un día, porque esto tenemos Uruguay chiquito de un día para el otro. Los dos principales centros son acá en Montevideo, el Banco de Sangre, el Hospital de Clínicas, y en Maldonado el Hemocentro, que son rápidamente accesibles al resto del país, ¿verdad? Igualmente debe haber personas que tengan miedo de salir de casa, de acercarse, que quizá en otro contexto les hubiera sido más fácil. ¿Cuál es el rol del Hemobús, justamente del Hemocentro de Maldonado, que ha recorrido algunos barrios de Montevideo y también ciudades del interior del país? ¿Cómo se coordina todo esto? No, eso justamente, como lo que decíamos hoy, cuando normalmente, en condiciones normales, la gente iba a donar, porque ya sea porque le quería donar, como hay mucha gente que son donantes voluntarios de por sí, y otros que podía ser por el tema de que, bueno, el tema famoso de la cirugía, o bueno, alguna patología que le pedían donantes, como salía a veces en la televisión y eso. Lo que se ha hecho con el Hemobús es, bueno, justamente acercar el Hemobús a la gente. La disminución de la movilidad, todo el tema del miedo de esto de acceder o de contagiarse con el COVID, ha hecho que la gente no vaya tanto. Entonces, bueno, el Hemobús hizo aquella famosa frase de que si vamos a la montaña, la traigamos. Claro. Es básicamente eso, ¿no? Ahora, ¿debería de ser obligatorio donar sangre cuando, por ejemplo, un familiar va a hacer una intervención quirúrgica, que se le obliga al familiar o se le condicione la operación a la donación de sangre? Bueno, es una linda pregunta esa, ¿no? Yo creo que ahí roza no solo aspectos legales, pero también rozan aspectos. La normativa uruguaya al día de hoy no lo permite, claro. Eso es clarísimo. No, claro que no lo permite, pero digo, ¿vos qué opinás? Como cirujano y bueno, y médico de la salud, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que no tiene capaz que familiares. Bueno, pero en determinados contextos, quizá ¿no? Capaz que, sí, claro, obviamente, que no todos los casos son iguales, pero yo creo que podría ser una solución a la... Creo que lo que tenemos que apelar es a la solidaridad, o sea, incluir a la gente. Esto no quiero compararlo porque no quiero decir que sea exactamente lo mismo, pero si se quiere puede ser medio parecido con el tema de la donación de órganos, ¿verdad? Que muchas veces tenemos problemas. Si bien es distinto porque es otro contexto, no quiero meterme ahí, pero digo, yo creo que con la sangre, mucha gente lo entiende, es un tema simplemente de un poco de informar a las personas, informar a la población de la importancia que se tiene. Por eso un poco nosotros esta campaña que hicimos junto con la gente de la cátedra de hemoterapia, de decir que no cuesta nada, es media hora donar sangre, que, ojo, no solo para las cirugías, hay muchas patologías, repito, más un 30% o 40% patologías no quirúrgicas que precisan sangre, ¿no?
y en realidad a la persona que está donando no le significa más nada, porque al otro día puede estar siendo vida normal, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que tenemos que apostar a la solidaridad y a informar bien para que... ¿Cuáles son las patologías que necesitan dos donantes? Bueno, a ver, en lo quirúrgico se pide antes porque, bueno, si bien hay muchas cirugías ya previamente que van a requerir, se sabe, por ejemplo, las cardíacas y otras. Otro tipo de cirugías muchas veces, bueno, vuelvo a decir lo mismo, se pide por el tema ese que viene de antes de pedir donantes, porque en realidad las cirugías oftalmológicas no van a requerir, pero bueno, es una forma de acceder a que los bancos de sangre tengan. Después las patologías médicas, bueno, personas con a veces hemorragias digestivas, que no necesariamente tengan terminado en cirugías, anemias crónicas, patologías oncológicas, muchas básicamente, y hematológicas. Muchos enfermos con enfermedades hematológicas precisan transfusiones de sangre, no necesariamente quirúrgicas, que eso a veces son los más complicados, entre comillas, de decirle a la gente tiene que traer donantes, ¿verdad? Porque ingresan por una enfermedad, están internando, le va a decir usted traiga donantes, ¿verdad? Claro. Y aparte, como decía, muchas veces hay grupos familiares que son muy reducidos, tienen 2 o 3 familiares, van a donar una vez, y como todos saben, hay que esperar un par de meses para volver a donar. Entonces yo puedo ir hoy a donar, yo de hecho lo doné el otro día, ahora por 2 o 3 meses no puedo volver a ir. Entonces a veces también y hay gente que con determinadas enfermedades necesita volúmenes de sangre, no digo a diario, pero a veces semanal, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, no hay que hacer un llamado a la alarma porque esto está, como usted expresa, bajo control y se podrá mantener así, porque esto es largo, ¿no? Sí, a la solidaridad. La pandemia sigue y va a seguir, o sea, hasta fin de año por lo menos vamos a estar en una situación donde va a haber cierta resistencia a donar, o por miedo, o porque no se sale de casa, o porque las cirugías están restringidas, ¿no? Pero bueno, nos quedamos tranquilos entonces de que hay sangre, porque eso es lo más importante, el mensaje es que hay sangre. Hay sangre. Bien. A veces un poco a los uruguayos nos gusta ser un poco extremistas. Bajo ningún momento, repito, se han suspendido cirugías o gente se ha quedado sin una transfusión. Puede ser quizás, repito, en algún caso puntual que se haya demorado. Claro. Pero digo, en términos generales, no, eso no hay ningún problema. Sí, un poco el llamado a la solidaridad, porque bueno, tampoco esperemos a que se desborde el vaso, ¿no? Claro. El nivel de donación voluntaria ha disminuido por las razones de la pandemia y lo que ya hemos hablado, entonces bueno, no está mal cada tanto llamar a solidaridad a la gente que vaya voluntariamente a donar, ¿verdad? Ahora, los anestesistas no están tan demandados por el sistema en este momento porque claramente bajaron las intervenciones quirúrgicas. ¿Se les está asignando otras tareas? ¿Qué hacen los anestesistas cuando no están anestesiando? No, ya en algunos centros se están pasando, han sido transferidos a CTI, a labor, a ver, para que la gente lo entienda y no se preocupe. No es que están a cargo del CTI, sino están como personal de apoyo a los médicos intensivistas. Claro. Por normativo eso ya se Ganan ha muy bien, arreglado. ¿no? Son sueldos Todos importantes. sabemos que... Nada, eso depende. No vamos a entrar en eso ahora. Pero todos sabemos de que hay faltante de recursos humanos, si bien las autoridades en este país han aumentado el número de camas de CTI, lo que muchas veces decimos, lo que falta es los recursos humanos, porque entonces lo que se han hecho los anestesistas, básicamente, que son personas que están, por su condición de profesionales, están, no digo igualados a un intensivista, pero bueno, pueden tener una capacitación parecida y en algunos temas que puedan manejarlo, entonces colaboran con los intensivistas en CTI. Claro. De ninguna manera están solos. O sea, siempre va a haber un intensivista con ellos, siendo un poco el jefe, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Cuando hablamos de lo cultural, tenemos que pensar directamente en lo educacional. ¿Hay alguna forma de poder entrenar o preparar o concientizar a los uruguayos desde chiquitos a que esto es una práctica que es necesaria? Como así, por ejemplo, siempre se habla que los uruguayos somos muy buenos en la adaptación y aceptación de la vacunación, por ejemplo. ¿Es importante educar a la gente desde los comienzos como para que puedan tomar conciencia de esto? Muy buena tu pregunta. Yo creo que sí. Yo lo que considero que de esta pandemia ha pasado cosas muy malas, muy negativas que nos están pasando y cosas positivas que creo que tenemos que mirar a futuro para el día después. Una es buscar algunas políticas públicas, que bueno, una puede ser justamente eso, crear algunos planes de incentivo
no sé si a nivel inicial, no digo escolar, porque todos sabemos que para donar sangre tiene que ser mayores de 18 años, pero quizás ya a nivel inicial, ahí también habría que ser un equipo multidisciplinario para saber cuál es la mejor edad. Pero estoy de acuerdo contigo que creo que una de las cosas que podemos plantearnos a futuro es crear una política educacional para, bueno, concientizar a la gente de justamente que ir a donar no es nada raro y no va a traer aparejado ningún tipo de problema. Claro. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido bien interesante escucharlo. No, gracias a usted por la invitación. No, por favor, el doctor Martín.